Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de su podcast, Nuestra Herencia Reformada. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. ¿Qué tal, John? Hola Andrés y todos nuestros oyentes y todos nuestros visitantes en este podcast, Nuestra Herencia Reformada. Muy contentos, estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster y a través de ella ver cómo la palabra del Señor nos enseña que la base de nuestra fe es precisamente la palabra de Dios. Hemos visto la importancia de tener una confesión de fe. Ya explicamos por qué la Confesión de Fe de Westminster es nuestro estándar doctrinal. También estuvimos hablando un poco sobre el contexto, el contenido y la estructura de esta confesión. Y ya abordamos el primer párrafo del primer capítulo que habla de las Sagradas Escrituras. Así que por favor, si usted hasta ahora se conecta y no ha escuchado los anteriores episodios, por favor repáselos para que pueda tener el contexto y poder estar más claramente aquí conectado. Así que hoy estaremos tratando más sobre la palabra de Dios. Y ese es el capítulo más largo, ¿no?, de la Confesión de Fe. Así que vamos a pasar varios episodios, como dijimos al comienzo, eh, estudiando acerca de la Biblia y todas sus virtudes, cualidades. Y bueno, vamos hoy a estudiar el párrafo 4 del capítulo 1, el párrafo 4 y el 5. Estos párrafos hablan de la autoridad de la Escritura y quiero leerlos para ustedes. Dice Por favor. la Confesión de Fe: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Ahora, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Sagradas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones, mediante la palabra y con la palabra. A mí me encanta este párrafo, John, no sé a ti, pero aquí la autoridad de las Sagradas Escrituras es declarada. Y dice aquí que ellas deben ser obedecidas y creídas. Esta confesión señala aquí que la Biblia es suprema sobre la iglesia. Y también es suprema, por supuesto, en la vida de todo creyente. Y todos nosotros, como creyentes, tenemos la obligación moral de creerlas y de obedecerlas. De hecho, si rechazamos las Escrituras, estamos en problemas y en un grave pecado. Así que creer y obedecer la Biblia no es una cuestión meramente intelectual, sino más bien es una cuestión moral. Así que, estimados oyentes, en la Biblia tenemos la voz de Dios. Dios ya habló. Y por lo tanto, no hay lugar aquí para el debate, ni para cuestionamientos, ni para excusas, ni siquiera para la incredulidad. Dios ya ha hablado. La única opción que usted tiene frente a la Biblia es obedecerlas y creerlas, humillarse y someternos a su autoridad. ¿No es así, John? Es así, Andrés, sin duda alguna, el hecho de tener la revelación divina en nuestras manos
a nuestra disposición nos convierte en personas responsables. No somos personas ignorantes, sino que tenemos a frente de todos nosotros la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, comillas, podríamos excusarnos. Pero ya vimos en episodios anteriores que somos responsables, de modo que no tenemos excusa. Amén. Ese fue el problema, nos dice la misma Biblia, en el principio, en Génesis. ¿En qué consistió el pecado de Adán? En debatir, en cuestionar, en torcer la palabra de Dios, que a su vez estaba cuestionando la autoridad de aquel que nos la dio. Satanás aparece como el enemigo número uno de la palabra de Dios, diciendo Génesis 3, 1 en adelante, con que Dios os ha dicho. Así que Andrés, Satanás está enfocado desde todo el tiempo en el que se nos narra desde la Biblia hasta nuestros días en una sola cosa: que la iglesia, que el pueblo de Dios confíe en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios, que como ya hemos observado es aquella que declara ser la palabra de Dios y al mismo tiempo demuestra serlo. Recordemos, por ejemplo, que en tiempo de Moisés las personas no podían cuestionar a Moisés, no porque Moisés fuese especial en algo, de ningún modo. Fue debido a la autoridad de Dios por medio de lo que él habló. Una vez muerto Moisés, el mismo Moisés sale de escena y queda el testimonio de Moisés como la palabra de Dios. Ahí hay un cambio interesante, y es que Dios primero habla personalmente, como ya hemos dicho, sin medios, inmediatamente, pero luego utiliza instrumentos. Después del pecado, ahora los instrumentos son los profetas, los sacerdotes, los reyes, los instrumentos humanos para darnos esa palabra. Cuando Israel cuestiona a Moisés, está cuestionando la palabra de Dios. Lo mismo ocurre en el tiempo de los profetas. Hay varios pasajes que nos ilustran esto. Por ejemplo, recordemos al profeta Isaías. El profeta Isaías está proclamando la palabra de Dios y muchos hombres no la creen. Uno de ellos, ustedes recuerdan, el rey Ezequías. Si es la palabra del Señor. Bueno, pues cuando viene la palabra de Dios que le dice a Ezequías, Ezequías, vas a morir, Ezequías se doblega, Ezequías ora y otra vez la palabra de Dios a través de Isaías viene, le prolonga la vida, pero luego este hombre continúa desobedeciendo a Dios. Por esa razón, en el tiempo de los profetas también se nos muestra la importancia de creer la palabra de Dios, y en el tiempo de los escritos encontramos en los salmos, especialmente un salmo, el Salmo 2, donde se nos enseña que debemos someternos todos los reinos de la tierra al Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Mesías. ¿Y de quién está hablando el Mesías? Bueno, de la ley del Señor, que ahí es la personificación de la palabra de Dios en la figura del Mesías que Dios ha puesto para gobernar los cielos y la tierra. Así que las tres divisiones del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos o los salmos, nos dicen que es algo de vital importancia mantener la fidelidad, la humildad, la sumisión a la palabra de Dios. Es por eso que Jesucristo, cuando se presenta en medio nuestro, ¿qué es lo que hace? Termina los debates con una citación de la palabra de Dios. Jesús no se pone a filosofar, a cuestionar, sino únicamente le dice a Satanás, escrito está, escrito está. Lo mismo lo hace cuando está debatiendo con los judíos, los fariseos, en asuntos religiosos. La palabra de Dios es determinante. Y también vemos que los discípulos de Jesús son entrenados en la palabra de Dios. Lamentablemente, en la historia de la iglesia han habido diferentes movimientos, como los conocidos en nuestra época, que tienen nombres curiosos. Uno de ellos se hace llamar la neoortodoxia, que es una especie de nueva ortodoxia. Ortodoxia significa estar dentro de la línea correcta, pero es una nueva línea correcta, Andrés. Esto es simplemente el antiguo liberalismo teológico con una nueva careta. El liberalismo teológico, como su nombre indica, es liberarse de la autoridad de las Sagradas Escrituras. El problema es
que si nosotros nos liberamos de la autoridad de la palabra de Dios, ¿qué nos queda, Andrés? Nada. Y de hecho, esto podría sonar como si la Biblia solamente fuera autoridad para la iglesia, ¿no? Y no para todos los hombres. O sea, todos los hombres, nosotros con toda autoridad podemos llamar a todos los hombres al arrepentimiento porque la escritura, porque Dios ha hablado en la escritura y nos ha ordenado que hagamos esto y no nos debe dar temor. Por eso anunciar esto en la plaza pública, ¿no? Y esto es importante. Ahora, el contexto de esta declaración de fe para el tiempo de la Reforma era increíble porque la Iglesia Católica Romana se había establecido como la autoridad suprema sobre la iglesia. O sea, no era la Biblia, era la iglesia y especialmente el clero de la iglesia. Ahora, a la luz de ese contexto, este párrafo de la confesión es muy fuerte. O sea, el contexto es que en Europa la iglesia católica romana predominaba. Era la iglesia de los estados. Y la Confesión de Fe de Westminster entonces proclama que la autoridad final sobre los creyentes y sobre la iglesia es la Biblia. Y esto es muy importante entender el contexto. Lo que se está enfatizando en esta confesión es esta bandera de la sola escritura. Y es algo importante aquí para resaltar porque la Iglesia Católica Romana está al día de hoy declara que la Biblia obtiene su autoridad de la iglesia o del clero, que es la iglesia. Ahora, los reformadores lo que dicen acá es que la Biblia es la autoridad sobre la iglesia. O sea, no es la iglesia la que dice esto es la Biblia, créanla, esta es la autoridad. Nosotros decimos que esta es la autoridad. No, es que la Biblia es la que dice qué es y qué no es una iglesia, por ejemplo, una iglesia verdadera. La Biblia anatemiza a la Iglesia Católica Romana a causa de que predican un evangelio diferente, ¿no? O sea, la misma escritura es la que nos dice qué iglesia es anatema, qué iglesia se ha desviado de la fe. Es la misma Biblia. Dios ha hablado en su palabra. Y a la luz de eso es importante resaltar entonces que el canon del cual hemos hablado anteriormente no fue establecido por la iglesia, sino más bien recibido por la iglesia. La iglesia reconoce la voz de Dios y la abraza sin cuestionamientos. Es la voz de Dios. O sea que los reformadores no fueron los que determinaron qué libros hacían parte de la Biblia y qué libros no hacían parte de la Biblia como si ellos fueran la autoridad. ¿Okay? La autoridad no residía en ellos. Lo que hicieron los reformadores fue reconocer la voz de Dios y humillarse ante ella. Reconocer la voz del Señor y recibirla. Por eso ellos recibieron todos los libros donde Dios dice que habló. Y obviamente lo que la iglesia siempre ha recibido es la palabra de Dios. Dice R.C. Sproul en un comentario de la confesión que la iglesia no le dio a la Biblia su autoridad. De la misma manera que el individuo no le da a Cristo su autoridad al abrazarlo como el Señor. O sea, Él es el Señor. Nosotros simplemente estamos llamados a reconocerlo. La autoridad de la Escritura no depende entonces del testimonio de ningún hombre o de la iglesia. Su autoridad depende y descansa totalmente en Dios. Él es el autor supremo de la Biblia. De manera, John, que la Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios y debemos humillarnos ante ellas y recibirlas porque ellas son la voz de Dios para el hombre. Ahora, ¿por qué es tan vital esta afirmación de la confesión, John? Bueno, como usted ha dicho muy bien, Andrés, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que la Iglesia de Roma, desde ese entonces y hasta el día de hoy, dice que los reformadores se inventaron una Biblia, que ellos recortaron y quitaron lo que no les convenía. Pues bien, si esto es cierto, entonces la autoridad está sobre los reformadores. Pero ¿qué estamos leyendo aquí? Todo lo opuesto. Los reformadores y los redactores de la Confesión de Fe de Westminster no están diciendo que los reformadores o la iglesia reformada es la que establece la palabra de Dios. De ninguna manera. Así nos está librando de la tiranía de la iglesia, tanto la iglesia reformada como la iglesia romana. Esto es esencial para la vida de la iglesia.
No es como se piensa, que la Biblia existe por causa de la iglesia. Es decir, que la iglesia es la que preserva la Biblia y la iglesia es la que se encarga de promover y demás, como los liberales también enseñan. Y es que estos documentos antiguos han sido preservados e impactaron a ciertos grupos y la iglesia le otorgó autoridad. No, porque sin Biblia no hay iglesia. Sin palabra de Dios no hay pueblo de Dios, y lo hemos repetido muchas veces. Es más bien que por causa de la palabra de Dios es que existe la iglesia, el pueblo de Dios. No solo nos libra entonces de la tiranía de la iglesia o de una agrupación, sino también nos libra de la tiranía de nuestro propio subjetivismo, de las opiniones de los hombres. Los hombres pueden, y de hecho cambiamos de opinión, pero como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ellas permanecerán. Está hablando Jesús en el contexto de Mateo 24 cuando proclama la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Esta es una evidencia que Jesús, como el Mesías de Dios, nos está diciendo que independientemente de lo que los hombres sientan, crean o les parezca o no, la palabra de Dios se va a cumplir, y hoy los judíos tienen frente a ellos el testimonio de la predicción de Jesucristo en contra de su templo, en contra de su ciudad sagrada. Más de 2000 años, ahí está, frente a ellos. La escritura nos enseña que ella es revelación, porque por medio de ella solamente podemos conocer quién es Dios, qué espera de nosotros. Estamos recordando lo que ya hemos visto. Un enorme error en nuestro tiempo es pensar que por tener este alto concepto de la Biblia, entonces somos como bibliólatras. ¿Nunca lo han acusado de eso, Andrés? Hay gente que me Muchas dice, veces. ¿ustedes qué hacen rindiéndole culto a un libro? No, 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 nosotros no le rendimos culto a un libro. ¿Por qué razón? Vamos a ver más adelante que las copias han pasado y ha quedado el mensaje. El mensaje es lo que no se puede cambiar porque Dios lo ha proclamado para nuestro provecho. No podemos nosotros cambiarlo. Tanto así que Pablo le encarga a Timoteo que lo que establece la iglesia es que él debe saber cómo es que se debe conducir en la iglesia. Pero note aquí, porque este pasaje es usado por Roma para justificar que Roma es la que produce, la que preserva, la que cuida la palabra de Dios. Pero no, Pablo como autoridad apostólica, dotado de la inspiración divina, le está dando instrucciones a Timoteo, que es un pastor. Timoteo, recibe la palabra de Dios para que sepas cómo guiar a la iglesia, qué es lo que tienes que hacer como iglesia. Y en ese sentido es que la iglesia se somete, se sujeta a la palabra de Dios y se convierte en ese orden, en la columna y el baluarte de la verdad. Así que encontramos dos cosas más, Andrés. La iglesia sí es una autoridad según la palabra de Dios, pero la autoridad de la iglesia es subordinada a la autoridad de la palabra de Dios. Y la iglesia, si quiere mantenerse como autoridad legítima dentro del contexto de la palabra de Dios, tiene que ser sierva, no señora de la palabra de Dios. Por ello es que la tradición o las instrucciones y todo lo demás que nos ha llegado a nosotros nos puede ser de alguna utilidad, sí, pero no en cuanto a autoridad suprema, porque la palabra de Dios nos guarda también de estar engañados, pensando que si guardamos X o Y tradición, como les pasa a algunas ramas de la iglesia, que se aferran a determinados debates, que en últimas lo que hacen es cometer el mismo error de los fariseos, del que ya hemos hablado y el que estaremos hablando constantemente. Ellos prefirieron la tradición a la revelación de la palabra de Dios. Ese es un riesgo. Ahora, eso no significa entonces que tenemos que rechazar la lógica, que no tenemos que pensar de ningún modo. Se nos exhorta en nuestra confesión, siguiendo a la misma palabra de Dios, a que dediquemos con todo nuestro ser. El estudio de nuestra vida es conocer a Dios por medio de su palabra.
Dios dijo que debíamos amarlo con toda nuestra mente y por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso contemplamos las maravillas que nos muestran que no es cualquier libro. La Biblia aquí se nos presenta como un libro por encima de todos, aunque en otro sentido tiene los mismos elementos, las mismas limitaciones de cualquier otro libro. Pero la Biblia, en esa doble naturaleza, tanto humana como divina, nos confirma que es la palabra de Dios. Thomas Watson dice en su tratado de teología un párrafo precioso, Andrés. El misterio de la escritura es tan profundo que ningún hombre o ángel podría haberlo conocido si no hubiera sido revelado divinamente. Que la eternidad nazca, que aquel que truena en los cielos llore en la cuna, que aquel que gobierna las estrellas amamante los pechos, que el príncipe de la vida muera, que el Señor de la gloria sea avergonzado, que el pecado sea castigado en su totalidad, pero perdonado en su totalidad. ¿Quién podría haber concebido tal misterio si la Escritura no nos lo hubiera revelado? Lo mismo ocurre con la doctrina de la resurrección, que el mismo cuerpo que se desmenuza en 1000 pedazos resucite. ¿Cómo podría conocerse un enigma tan sagrado por encima de toda disquisición humana si la escritura no lo hubiera descubierto? Como la materia de la escritura está tan llena de bondad, justicia y santidad que no podía ser respirada por nadie más que por Dios, así la santidad de la misma muestra que es de Dios. Amén. Si Dios no nos convence de esto, entonces, ¿quién puede hacerlo, Andrés? Importante, hermano, lo que dice Watson y lo que dijiste al final, porque no podemos hacer algo como reconocer la voz de Dios si no ocurre algo en nuestros corazones, y es la regeneración. Algo de lo que Pablo resalta en Romanos 1, 2 y 3, es que todos nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no podemos ni queremos conocer a Dios. Le resistimos y no podemos conocerlo y por eso resistimos a su voz. Siempre que escuchamos la voz de Dios nos rechina los dientes, nos enojamos. ¿Cuánta gente no se enoja porque le citamos textos de la Biblia que hablan acerca de su condición caída, acerca de su necesidad de salvación? O sea, la gente se enoja, la gente se evade la palabra de Dios precisamente porque es la autoridad suprema y ellos no quieren una autoridad suprema sobre ellos. No. Entonces cito a Sproul nuevamente, dice que la caída del hombre es tan profunda y su impacto en la mente es tan fuerte que el mejor razonamiento que un hombre pueda ofrecer para la verdad de la Biblia no convencerá a otro por muy sólido y válido y convincente que sea. Así que, hermanos, nuestra plena persuasión y seguridad de que la Biblia es verdad y que es la autoridad divina sobre nuestras vidas solamente puede venir de la obra interna del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestros corazones y lo hace no de manera mística, sino lo hace por medio de su palabra que viene y actúa en nuestros corazones. Entonces, está la doctrina del el testimonio interno del Espíritu Santo, de lo que aquí habla la confesión. Y hay un par de versículos que cita la confesión y es Isaías 59, 21. Dice que ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca ni en la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Noten aquí la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu que está sobre ti y mis palabras. Ambas cosas son necesarias para creer en Dios y para oír su palabra. En Colosenses 2:10 dice, pero Dios reveló su palabra a nosotros, lo hace por el Espíritu. De hecho, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora dice, ¿quién de los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, la única forma en que podemos humillarnos delante de la voz de Dios y reconocer la Biblia como lo que es palabra de Dios es por la obra interna del Espíritu Santo, que obra acompañada de la palabra. Ahora, en Juan 1:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, esta unción del Espíritu Santo, esta iluminación del Espíritu Santo que ha venido a abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, es la que nos permite realmente saber que la escritura es verdad, que no es mentira, y podemos recibirla con humildad. Así que la confesión aquí no está afirmando que si yo creo por el Espíritu que la Biblia es palabra de Dios, entonces es verdad para mí. No, No. eso no es. De hecho, es muy pretencioso, ¿no? O sea, lo que la escritura y la confesión afirma, junto con la escritura, es que el testimonio interno del Espíritu Santo no es que dé al creyente un conocimiento privado, esotérico, o sea, una información que no está disponible para nadie más. No, de hecho, el testimonio de la escritura no comunica nada nuevo. Más bien, el Espíritu Santo lo que hace es trabajar sobre nuestra voluntad obstinada y superar esta naturaleza que es antipática a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en términos sencillos, lo que hace el Espíritu es que derriba nuestras barreras, las que tenemos en nuestro corazón hacia la palabra de Dios, para que podamos estar entonces dispuestos a humillarnos a la verdad de Dios que es objetiva. Ahora, entonces lo que hace el Espíritu es cambiarnos, persuadirnos, para que podamos estar seguros de que la Biblia, la escritura que leemos, es infalible y que es la autoridad final sobre todos los hombres, sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Así que el Espíritu Santo por eso nunca nos concede el derecho de desobedecer la Biblia, que es inspirada por Dios mismo. Y por eso tampoco, o sea, a veces la gente piensa, el Espíritu me habló, y a veces lo que ellos piensan que el Espíritu les habló va en contravía de la palabra. Pero jamás el Espíritu habla sin la palabra y jamás el Espíritu habla en contravía con la palabra de Dios. Ahora no sé si piensas, John, en algunas cosas que podrían servir a la audiencia acerca de la utilidad de esta doctrina para nuestra vida. Claro que sí, hay muchas. Veamos, por ejemplo, en los estudios teológicos de los estudiantes, les va a servir esto para notar la diferencia dentro de la tradición reformada y las demás tradiciones o ramas de la iglesia. Es cierto que dentro de todo el cristianismo se reconoce la Biblia como palabra de Dios, pero no todas las ramas de la iglesia cristiana reconocen la Biblia como la autoridad final o suprema de Dios. Algunos reconocen que un versículo es el más importante. Otros reconocen la Biblia, pero junto a otras tradiciones simultáneamente. En este caso, lo que estamos diciendo con claridad es que para la teología reformada, solamente la Biblia es la palabra de Dios, la autoridad suprema. Si hay autoridades, por ejemplo, hay autoridades eclesiásticas, hablaremos en su momento, autoridades familiares, autoridades civiles, pero estas autoridades se subordinan y se restringen por la palabra de Dios. De modo que si nosotros observamos que alguna de estas instituciones se desvían de los lineamientos que establece la palabra de Dios, Andrés, tenemos permiso para desobedecer, incluso en nuestro deber, por causa de la palabra de Dios. Esas son dos aplicaciones, dos más podemos sacar aquí también, y son las siguientes. No hemos dicho, otra vez para enfatizarlo, que el testimonio del Espíritu es algo extrasensorial, es algo extraño que quita nuestra razón. No, la prueba es la misma palabra de Dios que Dios ha hablado. Lo hemos dicho más de una vez y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Pero la persuasión no proviene
por causa de la prueba, que es la misma palabra de Dios. No porque la palabra de Dios no sea suficiente, ella es suficiente. El problema está en el corazón humano. Los hombres estamos por naturaleza, después del pecado de Adán, más inclinados a atribuirle autoridad final a cualquier otra cosa menos a la palabra de Dios. Por esa razón es que reconocemos, y la misma Biblia nos presenta al Espíritu que inspiró la palabra de Dios, que es el que necesitamos para que ese mismo Espíritu nos ilumine lo que ya está revelado, lo que ya fue inspirado. Él no nos va a revelar más cosas de lo que está en la Biblia, porque ahí entonces sería Dios de confusión y no Dios de verdad. Otra más, y creo que esta última es muy útil especialmente para nuestra época, Andrés y todos los oyentes. Si esto es cierto, entonces no es perdido tanto el estudio teológico como el que estamos haciendo. Lo podemos y lo debemos hacer, y tenemos que estar persuadidos por toda la majestuosidad de la divinidad de Dios en la palabra suya, pero al mismo tiempo dependiendo que el trabajo de persuasión final depende del Espíritu. Así que, por un lado, nos guarda del subjetivismo, del misticismo, de estar esperando que el Espíritu estudie por nosotros o nos enseñe la Biblia sin que nosotros la abramos y estudiemos los idiomas bíblicos, la gramática, lo que sea. Pero por el otro, nos humilla también, Andrés, porque por muy ilustrados, académicos, teólogos que seamos, no obstante, dependemos en últimas de la obra del Espíritu, que está obrando en la palabra y con la palabra. Hay una relación inseparable entre el Espíritu y la palabra de Dios que podríamos hablar más y más, pero para mí esas tres cosas son fundamentales, Andrés. Qué bueno, hermano. Y finalmente, hermanos, la iglesia tiene un papel frente a la Escritura. Si ella es la autoridad final, como dice la confesión de fe, debemos animar a la iglesia a apreciar su contenido. Es la voz de Dios. Además podemos, de hecho, aunque no hacemos la obra de persuasión, sí podemos animar a la iglesia para que comprenda cuán majestuoso es el estilo de la Biblia, como dice la confesión, la eficacia de la doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, su propósito unánime. O sea, toda la Biblia está escrita para dar gloria a Dios, para traer salvación a los hombres. Entonces, por supuesto que la iglesia debe someterse a la Biblia, pero también animar a los creyentes a encontrar en la Escritura esta confianza de que en ellas ustedes pueden encontrar salvación, pueden encontrar instrucción para vivir para la gloria de Dios. Estimados oyentes, se nos acabó el tiempo y recuerden, suscríbanse a nuestro canal. También hagan clic en la campanita de YouTube. Estamos también en nuestra página web, en nuestraherenciareformada.org. Ahí están todos nuestros episodios en audio. Y bueno, recordarles que si hay preguntas, comentarios, esperamos que los puedan hacer allí en las notificaciones. Por favor, esperamos sus comentarios también acerca del programa y preguntas. Y si podemos contestarlas con todo gusto. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Un gusto servirles en este nuestro episodio de Nuestra Herencia Reformada.